Y entonces con el susto de que no me lo cambiaran, a mí me dejaron ahí haciéndome lo que me tuvieran que hacer. Y yo miré a mi esposo y le dije, vete, vete con él. Claro, síguelo, síguelo. No, no permanezca. Claro, donde todo esto está alterado y nace y ya dicen como que vamos a descansar de esta barriga. No pasa así. A mí me parece que eso es uno de los mitos más grandes que se tiene con respecto a la gestación. Y me parece muy importante eso porque creo que a veces se subestima mucho que es segundo hijo, entonces ya, o sea, ya tuvo el primero, entonces ya con el segundo ya es más fácil, ya sabe qué hacer. Esto es Psicología para la Vida Real, un podcast de salud mental. Soy Laura Galeano, psicóloga clínica. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Psicología para la Vida Real. Hoy estamos con Catalina Rincón Díaz. Ella ya nos contará todo lo que hace, toda la experticia, pero sí les cuento algo importantísimo. Hoy vamos a estar hablando, gracias a que ella se enfoca en este tema, al tema de la gestación y al tema de la maternidad y un poco también de la paternidad desde la experiencia. 14 años de experiencia. Cata, qué rico también traerle a las personas información profesional y lo más valioso es que Cata es mamá, entonces vamos a estar hablando de estos temas tan importantes con una persona que además de haberlo estudiado tanto, pues lo vive. Entonces, muy atentos, papás, mamás, este podcast va a estar buenísimo. Cata, bienvenida a este espacio, mil gracias, yo estoy feliz de tenerte aquí, me parece muy valioso para lo que hacemos de difundir información de calidad. Y bueno, cuéntanos ¿cómo estás y qué es lo que estás haciendo ahorita y en lo que te has especializado a nivel académico? Bueno, hola Laura, muchísimas gracias por estar pues como en esta invitación. De verdad que es un reto estar al frente de una cámara, es un reto, entonces voy a intentar hacerlo. Yo sé que sí, no lo dudo. Bueno, te cuento, pues tengo 14 años de experiencia, soy psicóloga de profesión, tengo una maestría en desarrollo infantil, también hice un máster en pedagogía Montessori, estoy certificada en disciplina positiva y actualmente estoy en un diplomado de psicología perinatal. Entonces mi experiencia ha sido en trabajo con padres de familia, madres de familia, con niños, niñas y adolescentes y también he estado pues un tiempo en la docencia. Actualmente me encuentro en mi mayor empresa que es comenzar con mi consultorio clínico, abierto a mujeres gestantes, a papás gestantes también, Claro, a padres y madres de familia que necesiten como acompañamiento y apoyo en todo lo que es la crianza y pues también a adultos en general, pues que no necesariamente tiene que ser pues a la gestación, sin embargo esa es pues mi especialidad, pero también pues como atención en general. Ok, qué bueno Cata que después de tantos años, Cata también es docente de universitaria y qué importante que después de tantos años ya tú decidas decir listo, mi consultorio y a poner ya en acción con las personas directamente a través de la clínica todo este contenido y toda esta experiencia. Definitivamente súper recomendada y empecemos hablando del tema de la gestación, que es un camino. Tú me nombrabas ahorita que es importante que las personas como que entiendan que no es solamente paternidad y maternidad, sino que antes viene un camino importante de la gestación y cómo esto impacta la vida de la mamá, pero también de la pareja. Hablemos un poco desde esos comienzos. Listo, perfecto. Mira, ahorita decíamos que la gestación se da incluso desde antes de la concepción. ¿Eso qué significa? Significa que cuando tú te estás pensando en la posibilidad de ser mamá, de ser papá, ya estás visualizando esa posibilidad y ya te estás preparando para ello, ¿cierto? Okay. Algunas personas no se preparan para eso y les llega pues la noticia de la concepción y también tendrán su proceso a vivir para la aceptación, para la modificación de los asuntos personales que tengan que modificar para aceptar la noticia del embarazo. Una vez tenemos la noticia del embarazo, eso es la primera prueba de realidad, porque ya existe, ¿cierto? Okay. Y a partir de ahí vamos a empezar a vivir un proceso en el que vamos a encontrar muchísimos cambios y cada trimestre va a tener su característica, ¿cierto? Okay. En el primer trimestre pues está el impacto inicial de la noticia. Estoy en embarazo, ¿cómo lo voy a decir? ¿A quién se lo voy a decir?
a veces incluso en lo social, porque yo me he encontrado con experiencias de personas que me dicen, uy, para decirlo en el trabajo fue una cosa tremenda, porque yo ya había encontrado otros comentarios para otras compañeras, como de, pues sí, chévere que está en embarazo, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya nos pone más problemas, ¿cierto? Entonces, también en lo social se viven muchas situaciones que a veces ni siquiera somos conscientes de eso. Porque como nos han enseñado que el embarazo siempre es un momento feliz, entonces estamos con la idea de que sí, todos tenemos que ser felices, pero mira todo lo que nos pasa alrededor. Sí, yo con ese momento feliz, yo siento que lo han romantizado mucho y cuando la persona vive la experiencia, claro, llega y se estrella con la realidad, que por eso son esos espacios para que nos eduquemos de que es muy diferente y que debemos prepararnos y que debemos tener un montón de temas claros y realistas frente a la situación. ¿No? Incluso con experiencias de otras personas que deseaban, que planearon, que estaba pues como todo organizado, y yo escucho, yo no sé qué hice. O sea, ¿cómo me metí en este asunto? Claro, porque es que ya es un asunto muy grande de empezar a modificar tanto la relación con uno mismo, como la relación de pareja, como la relación con las familiares, con las redes de apoyo. Entonces, no siempre es esa experiencia súper positiva que nos han vendido y que nos han romantizado. Tampoco es que siempre sea maluca, ¿cierto? Por ejemplo, unas personas que han estado buscando y que han estado, por ejemplo, en procesos para la fertilidad, pues claro, la noticia del embarazo es muy importante y también nos llena de felicidad. Pero lo que yo quiero es expresar que hay experiencias múltiples con respecto al embarazo, con respecto a la gestación, con respecto a las expectativas que tenemos. No podemos pensar que siempre va a ser feliz o que siempre va a ser triste porque también depende del momento y tal de la persona y de las experiencias que tenga anteriores. Y de ahí la invitación a que cada una viva la experiencia de forma individual, respetando y como amando ese proceso, entendiendo esa diferencia y entendiendo que cada quien lo va a vivir de acuerdo a un montón de factores alrededor, pero a veces las mamás también he tenido como la experiencia de yo no sé por qué a mi prima no le dio tan duro o yo no sé por qué a ella le dio tan duro y a mí no, ahí es como entendiendo esa diferencia. Sí, claro, porque es que uno también tiende a compararse y las experiencias son completamente distintas, porque en este asunto de ser mamá y papá, la vivencia y la experiencia personal, incluso de ser hijo, va a impactar la manera en que nosotros vamos a ser papás y mamás, ¿cierto? O cómo vamos a llevar el asunto de la gestación. También está todo lo que se mueve a nivel personal en la mujer, porque cuando hay un embarazo hay muchas preguntas sobre la identidad, sobre quién soy yo y entonces ya cómo voy a ser mamá, cómo va a cambiar mi cuerpo, que la preocupación por el cuerpo también es uno de los factores que prevalecen en este momento, porque tenemos muchas inquietudes. Claro, es que la identidad de nosotros está marcada también en lo que es el cuerpo, y cuando empezamos a ver todos esos cambios, pues también impactan, ¿cierto? Entonces uno verse con una barriguita de 6 meses y luego de 8 meses, y aparecen entonces efectos físicos que tienen que aparecer, ¿cierto? Las estrías, la celulitis, que son preguntas que se hace la mujer con respecto al cuerpo, también enmarcado en lo social, que ha puesto mucha fuerza ahí. Sí. Y con los padres o con las parejas encontramos también cambios, incluso hay cambios físicos. Existen estudios que muestran que el cerebro del padre gestante también se va preparando para el momento qué de importante tener su esto, hijo. porque la visión y el foco normalmente está en las mamás, que decíamos que no íbamos a pelear con lo biológico, quien sufre el embarazo no sufre, quien lo vive es la madre, ¿cierto? Físicamente, biológicamente, pero qué importante también entender que aquí vamos a ir hablando un poquito de esto y es el papá. No me dejen los papás por allá como que no sufren, no cambian, no viven también como este tipo de experiencias de forma distinta, impactando también incluso, ya me dices que lo físico, pero también lo emocional, lo psicológico en general. Y su rol también, ¿cierto? Exacto. Porque, a ver, cuando uno va buscando como información, encuentra mucha sobre cómo ser mamá, ¿cierto? Exacto. Cómo te preparas a ser mamá. Pero los hombres, en este caso pues específico, o las parejas, que también podemos pues hablar de parejas homosexuales, también están viviendo cambios y también se están preguntando, bueno, ¿yo cómo voy a entrar a acompañar? ¿Yo cómo voy a entrar a
a estar en el proceso de esta maternidad y de esta paternidad, y también en este proceso de cuidar a un otro, que pues incluso uno teniendo un hijo previo, cuando llega el segundo, cuando llega el tercero, todas las experiencias son distintas. Entonces la misma pregunta también se hace, porque por ejemplo a mí me pasó, yo tengo dos, y claro, yo tenía la experiencia del primero. Cuando llega la experiencia del segundo, yo digo, ¿y ahora cómo voy a hacer si ya tengo dos? ¿Cómo voy a repartir el tiempo con dos? ¿Cómo voy a seguir con mi proceso profesional si ya se me multiplica la tarea? ¿Cierto? Entonces, así vos tengas varios hijos, siempre la experiencia también es distinta. Y me parece muy importante eso porque creo que a veces se subestima mucho que es segundo hijo, entonces ya, o sea, ya tuvo el primero, entonces ya con el segundo ya es más fácil, ya sabe qué hacer. Y en realidad mira desde tu experiencia lo que nos cuenta, o sea, a veces es mucho más, es doble, digamos como los riesgos que se tienen que tomar, también las renuncias que tienes que hacer, la organización es el doble porque entonces ya son dos seres, tú tres, tu esposo cuatro, o sea, es un montón de cosas, pero hablemos de esos cambios que pasan en la gestación, tanto de las mujeres como de los hombres. Estamos en lo físico, ¿sí? A nivel emocional, Cata, y psicológico, en el proceso de gestación, sin que haya todavía un nacimiento, esos cambios, ¿qué tan marcados están en mujeres y en hombres? Son profundos. Lo que pasa es que se ven más y se visualizan más en las mujeres por el evento biológico que existe, ¿cierto? Pero en ambos se puede hablar de miedo, se puede hablar de emociones como la alegría, o se puede hablar de ansiedad, ¿cierto? Entendiendo que la ansiedad como emoción, todos lo vivimos, pero hay momentos específicos en los que los niveles de ansiedad están más aumentados, ¿cierto? La pregunta por la identidad que te había mencionado ahorita, quién soy yo, cómo voy a cambiar en esta situación, cómo va a cambiar mi comportamiento y mi manera de relacionarme. La manera de relacionarse con el otro también cambia profundamente. Y con los hombres y pues las parejas encontramos también muchas preguntas. Como estamos anclados a una sociedad en la que se ha dicho que el hombre es proveedor, entonces la pregunta mayor es, ¿y yo cómo voy a hacer para proveer, para garantizar lo esencial, ¿cierto? Que también es una presión fuerte, ¿cierto? Para los hombres, tener como esas responsabilidades de lo cultural. Claro, y para las mujeres que hemos sido pues también inscritas en el asunto de que hay que ser exitosas, de que tenemos que ser profesionales y que luchamos por ser profesionales, está la pregunta de, ¿y entonces ya cómo voy a hacer? ¿Cierto? Voy a renunciar a mi profesión, me voy a dedicar al cuidado, voy a maternar o voy a paternar, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Y cuando nos atraviesan esas preguntas, una pregunta que es fundamental es, ¿quién va a cuidar de mi bebé? Porque entonces vamos a pensar en una mujer que ha laborado y que está laborando y que por decisión continuará laborando en tiempo completo. Entonces, bueno, tenemos 4 meses de licencia, pero después de esos 4 meses, ¿cómo vamos a hacer para cuidar? ¿Quién nos lo va a cuidar? ¿Cierto? Entonces ahí es que aparecen muchísimas preguntas que generan ansiedad, que generan miedo. Y angustia. Pero también la alegría. Yo creo que una de las experiencias más chéveres que tuvimos o que tienen las mujeres que en este momento están gestando y cuando tienen pues una pareja que las acompaña, cuando escuchan el latido del corazón. Eso es una de las experiencias más impactantes, ¿cierto? Porque es boom, 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 te conecta. Y ya cuando estás en el segundo trimestre, que ya estás pues como con una pancita más, un vientre más pronunciado y que el desarrollo fetal está más avanzado, entonces empieza el movimiento. Y empezamos a ver cómo se mueve la pancita y que se le encajó el codito y eso genera conexión. Entonces eso también es una experiencia muy chévere que tiene la gestación, porque entonces ya no es en el primer trimestre que era solo la mujer como sintiendo sus cambios, sino que ya lo evidencian los otros. Entonces ya te empiezan a tocar la pancita, vos ves que se está moviendo. Como que se vuelve más real. Se vuelve más real. Esa es una de las segundas pruebas de realidad que existen. Ya se está moviendo y es un ser distinto, ¿cierto? Pero cuando pasamos al
tercer trimestre, entonces aparece una situación que también es una prueba de realidad y es el parto. Entonces, en ese momento del parto, pues ya hay una preparación, si tú eres juiciosa con todos los seguimientos prenatales y eso, entonces ya te han dicho lo que tienes que llevar para la clínica, cómo va a ser el proceso, pero la pregunta también es importante porque cómo va a ser ese proceso de parto, ¿cierto? Si va a ser un proceso fácil, si va a ser un proceso como tranquilo, o si van a haber complicaciones. Cata, aquí te voy a preguntar algo ya más desde lo personal y es cómo viviste como esas primeras emociones. Yo me imagino que en tu primer parto, ¿cierto? ¿Cómo fue enfrentar ese susto, ese miedo de no saber si iba a doler, si no iba a doler, si cómo me iba a ir, entonces el bebé, pero entonces yo, ¿cómo viviste eso en ese momento en tu vida? La verdad, te cuento que me dio un ataque de pánico. Ok. O sea, La psicóloga con ataque de pánico, sí, sí pasa, somos seres humanos, se nos pasa. Estaba yo, era por la noche, mi esposo estaba dormido profundo. Ok. Y yo con la envidia del sueño sí. profundo. Les pasa mucho, ya sí. no podía dormir prácticamente. Y me dio por empezar a pensar. Yo, bueno, ¿cómo va a ser el parto? ¿Será que sí va a ser natural? Y si va a ser natural, entonces, ¿cómo por dónde va a salir? Piensa que yo sabía todo. Profesionalmente yo entendía cómo era el proceso del parto. Y empecé a pensar en las complicaciones, y a mí me dio un ataque de pánico. Claro. Y yo con esa imposibilidad, de por sí ya tenía imposibilidad de respirar, pues porque ya el bebé me tenía completamente colapsados los pulmones. Claro. Y me empecé a sudar, a temblar, a no poder respirar. No, mejor dicho, yo sentía que me iba a morir. Un ataque de pánico. Me tocó llamar a mi esposo. Yo, no, mira, ¿qué me está pasando esto? Claro, pues mi esposo también es psicólogo. Ok. Y él, claro, empezó con todo el desmonte de la emoción, sí. Tranquilizándome, diciendo, vas a estar bien, todavía no estás en el proceso. Vuelve a la realidad. Bueno, todavía nos faltan unas semanas, pero imagínate, me dio un ataque de pánico. Ok. Entonces, claro, empezar como a buscar ese apoyo, porque es muy importante buscar apoyo. El embarazo y la gestación es una experiencia que yo creo que es de las que más apoyo necesita, ¿cierto? Ok. Y comprensión, encontrar esa comprensión, ¿cierto? Porque claro, cualquiera puede decir, ay, pero pues vos sabés, y vos sabes que si hay alguna complicación, pues te hacen una cesárea, pero entonces las complicaciones de la cesárea, ¿cierto? Sí. Entonces encontrar esa comprensión es muy importante. Ok. Y claro, contar con un profesional, la ginecobstetra en ese momento también me calmó mucho, fue muy importante como ese empoderamiento, porque entonces cuando yo le comenté pues como el asunto del ataque de pánico, ella me dijo, mira, es también normal, hay muchos pensamientos que se están atravesando en este momento, yo te voy a acompañar, entonces mira, el apoyo, sí. Yo te voy a acompañar, vamos a tener todo organizadito, ya tenemos planeado, ¿cierto? Y cualquier cosa yo te la estoy contando, porque también es la pregunta, ¿será que sí me van a contar lo que esté pasando? Imagínate que yo tenía un susto porque yo decía, ¿dónde me cambian el bebé? No, pero yo lo veo como un susto muy de mamá, o sea, es que yo creo que ahí la psicología, tus maestrías, tu experiencia como que a un lado es mi bebé y donde me lo cambien, ¿qué? O sea, ok. Entonces, claro, tuvimos la suerte de que Gabriel me pudo acompañar en el parto. Ok. Entonces, el parto no fue sencillo, el parto fue complejo, se tuvo que usar forceps, por muchas cosas que me parecen muy importantes, y aquí la educación es súper importante. A mí no me habían explicado como los efectos de la epidural en sí, y cómo tenía que sentir yo mi cuerpo con la epidural. Entonces a mí me echaron epidural, y yo feliz, porque yo no sentía nada, súper genial, pero ¿qué pasó? Cuando dijeron pelo positivo, yo no sentía, yo no tenía fuerza para pujar. Ok. Entonces, claro, eso complicó el parto y tuvieron que hacer maniobras, forceps, un montón de cosas que, claro, cuando uno tiene el conocimiento, uno dice, forceps, ay Dios mío, y si es necesario, bueno, pero con mucho cuidado. Pero entonces mi ginecobstetra, lo vamos a hacer con todo el amor, sí. Lo vamos a hacer con muchísimo cuidado, no se preocupen, usted tranquilita.
Entonces, bueno, listo. Y entonces con el susto de que no me lo cambiaran, a mí me dejaron ahí haciéndome lo que me tuvieran que hacer, y yo miré a mi esposo y le dije, vete con él. Claro, síguelo. No, ¿cierto? Entonces mira que son cosas que uno siempre va a vivir y que contar con ese apoyo, pero también con la capacidad para expresarlo, Ok. va a facilitar el proceso. Y aquí pienso de pronto en mamás que pueden estar al otro lado de la pantalla diciendo qué rico que tuviste ese apoyo, yo no lo tengo, ¿cierto? Pero aquí es importante también movilizarlas a la acción. Si bien no lo puedes tener, tampoco te quedes ahí. Intenta buscarlo en tu familia, en tus amigos, o sea, es como tampoco quedarse de brazos cruzados frente a eso. Ya entendemos que las formas y las experiencias son distintas, pero yo también creo mucho en que uno a veces puede ir mucho más allá de la condición que tengo, ¿cierto? Entonces, soy madre soltera, listo, ¿qué voy a hacer? También prepararme desde eso, listo, no puede entrar nadie conmigo, listo, pero afuera, ¿quién me está esperando? ¿Quién está pendiente de mí? O sea, es como reforzar y trabajar también en esos vínculos que te puedan acompañar. Incluso Laura en el momento del parto con el personal médico. En mi experiencia, Ejemplo. yo estaba súper asustada. En el primer parto yo estaba súper asustada. El segundo sí, ya estaba más tranquila. El segundo fue una cosa completamente distinta. Por eso les decía, todos los embarazos y todos los hijos son distintos y todos los momentos de maternidad y paternidad son distintos. En mi primer embarazo, yo entré súper asustada. Y pues yo me encontré con un personal médico como distante. Y yo, ay Dios mío, ¿yo qué hago con esto? Entonces yo estaba tan asustada que yo lo que hice fue decirle a la enfermera, cuando me estaba canalizando, yo le dije, no, mira, yo tengo tanto susto. Inmediatamente encontré una persona que me acogió, que me dijo, no, tranquila, no te preocupes, vamos a hacer lo mejor que podamos. Entonces, lo que tú dices, actuar, pero actuar de una manera asertiva, mostrando que también estás en un momento de vulnerabilidad, puede también facilitar que esas personas que están contigo en ese momento, aunque no te hayan conocido previamente, aunque están cumpliendo una función, y yo tengo la certeza de que todos lo hacen con la mejor manera y con las mejores intenciones. Entonces también tú te encuentras con eso. La anestesióloga cuando me puso la epidural también, yo le dije como, ¿qué tengo que hacer? Y entonces ella me explicó súper bien. Es movilizarse a la acción y no quedarse calladito, porque es que cuando uno se queda calladito, es cuando también aparecen muchas situaciones que uno pudo haber como gestionado y de una manera asertiva, porque tampoco pienso yo que es chévere uno, aunque tú estés asustado, aunque tú estés angustiado, como hacer reclamos de manera agresiva o de manera pues como inadecuada, ¿cierto? Son momentos y situaciones vitales que ponen a prueba muchos asuntos, pero cuando tú te vas preparando y tú vas diciendo, bueno, yo tengo las capacidades, yo tengo estos recursos, es más factible que tú puedas actuar. Ok, me encanta eso de la preparación y también de identificar como esos recursos que tenemos, de hacerlo en calma, a pesar de la angustia, a pesar del dolor, a pesar del miedo, el que está ahí al lado, sea personal médico, sea, pues también requiere de que sean un equipo, de que todos sean un equipo y pues para eso debe haber asertividad. Cata, volvamos al tema estábamos en ese tercer semestre donde ya está el tema del parto y ya lo que suele suceder de ahí en adelante en toda esa parte psicológica, en toda esa parte también, ya como en esa relación de pareja, en todos esos cambios ya tan reales, porque ya el niño está... Hay una pregunta que yo te iba a hacer ahorita que sé que le he hablado con muchas personas y es que las mamás me dicen, no, es que yo creo que mi marido, él como que todavía no entiende qué es lo que está pasando, pero eso se le va a quitar cuando nazca la bebé, ¿sí? Como que dicen mucho eso, como que todavía no están viviendo la gestación, ¿cierto? Creen ellas, que también creo que no está bien pensar así, sino hasta que nace el niño. Con esa idea tú que nos cuentas y de ahí para adelante después del parto, ¿cómo pasa como toda esa parte psicológica? A mí me parece que eso es uno de los mitos más grandes que se tiene con respecto a la gestación. Si bien el hombre o la pareja no está viviendo el proceso pues, físico como tal, sí está viviendo un proceso psicológico. Okay. Y yo creo que ahí es muy importante que la gestante involucre a ese otro. A veces nos quejamos porque el otro nos involucra, pero la pregunta también estaría en yo qué tanto lo dejo involucrar, ¿cierto?
que es difícil, yo te lo voy a decir pues porque en mi experiencia, en la experiencia de muchas mujeres y en lo teórico hay una explicación para ello, ¿cierto? Pues porque es la madre la que está gestando, entonces es la que está como ubicada en tiempo presente en el asunto, y por todo lo psicológico que se nos viene después, entonces esa madre tiene que prepararse para ser una diada, o sea, para hacer casi que compenetrarse con ese bebé. Pero es que la ayuda es muy importante, ¿cierto? El mostrarse vulnerable también es muy importante y decirle al otro te necesito directamente es importante para que ese otro también que se está preparando psicológicamente se visualice en el lugar y en el rol que va o que esperamos nosotros que cumpla, ¿cierto? Ellos también tienen cambios físicos, ahorita lo decíamos, y también tienen cambios psicológicos, porque es que está la pregunta por el proveer, está la pregunta por el paternar, ¿cierto? Yo conozco una persona que es amo de casa y me parece súper chévere. Sí. Y después podríamos hablar de todos los retos que tiene un amo de casa, porque incluso para decirlo, yo sentía como que, Sí, lo digo así. qué pena yo decir que es mi mujer la que provee, ¿cierto? Y pues cero, es que lo que se necesita es una pareja que se compagine y que llegue a acuerdos, y si ese es un acuerdo, pues a mí también me parece muy válido, ¿cierto? Okay. Pero entonces es involucrarlo. Llega un momento en el que efectivamente es importante que tú llegues y le digas, bueno, pues acompáñame al control prenatal. Y esto también es muy importante, que los hombres sepan, o las parejas sepan que ellos también tienen posibilidades laborales, pueden pedir permisos, ¿cierto? Okay. Porque eso es un cuento muy teso. Para la gestante se tienen todos los permisos, pero para el padre gestante no, ¿cierto? Y se ve, por ejemplo, en la licencia. La licencia para la mujer en el posparto son 4 meses, pero para el hombre son menos días, ¿cierto? 15 son días. 15 días, cuando realmente su presencia es fundamental. Es fundamental porque, claro, esa madre está en un momento de mucha vulnerabilidad física y psicológica, porque el parto es muy desgastante físicamente, el posparto tiene unas condiciones bien particulares, la lactancia, todo lo que es el proceso de recuperación del útero, ¿cierto? El cansancio general que se siente porque llevas 40 semanas de gestación, ¿cierto? O 37, pues... Donde el sueño está alterado, el descanso está alterado, ¿sí? Entonces, claro, donde todo esto está alterado y nace y ya dicen como que vamos a descansar de esta barriga. No pasa así. Y la experiencia es, yo recuerdo que mi hermana me contaba que ella, como al segundo día, en medio de la lactancia, en medio de tanta cosa, entonces que le pongo cuidado todo el tiempo porque como que también que esté bien todo el tiempo la bebé, y ella pasaba por la sala de su casa y de un momento a otro se detuvo y ella decía, me duele todo. Tengo todo el sueño del mundo, y empezó a llorar y como en ese entender, pero que tenía que seguir. Entonces con Daniel, que es mi cuñado, pues como que la mantuvo en ese momento, la abrazó, pero la vida continúa y continúa igual, cansada, con sueño. Entonces es muy, muy lindo también entender que estas cosas pasan y que yo no sé si uno se podría preparar para eso, yo creo que es la experiencia la que va, ¿sí? Pero por lo menos yo creo que saberlo y tener una conciencia lo hace distinto. No, y sí te puedes preparar, Okay. porque, por ejemplo, puedes llegar a acuerdos con tus redes de apoyo. Okay. Bueno, ¿tú qué vas a hacer? ¿En qué momentos yo voy a descansar? ¿Cierto? Por ejemplo, hay acuerdos con las redes de apoyo. Quien te acompaña en la noche, por ejemplo, si te levantas y lactas y el otro se encarga de calmarlo y dormirlo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, sí, efectivamente la experiencia en el momento presente es más compleja de la que uno puede llegar a imaginar, pero conocerlo, saberlo, hablarlo, dialogarlo con el otro, pues puede ser la pareja. Aquí estamos diciendo pareja, pero es que una red de apoyo es la mamá, la tía, el tío, o sea, la persona que te quiera acompañar en ese momento, porque es que es muy importante tener quien te acompañe en ese momento, porque efectivamente vos no tenés ni siquiera la fuerza para cocinar, ¿cierto? Y realmente en ese momento específico del posparto, tú necesitas una dieta blanda, por ejemplo, los primeros días, porque es muy común el estreñimiento.
Okay. Entonces, a todo el dolor que ya tenés, a todo el cansancio, le sumas el estreñimiento si no tenés una buena hidratación, si no tenés una buena alimentación, ¿cierto? Entonces, sí te puedes preparar. Efectivamente, cuando uno está ahí, se encontrará con retos que no había pensado, pero es más fácil cuando tú ya has dialogado con el otro cómo se van a repartir los roles, cómo van a, por ejemplo, cambiarle los pañales, una cosa tan sencilla, cambiar los pañales. Entonces yo me he encontrado muchas parejas que me dicen, es que ella no me deja cambiar los pañales. Okay. Y uno le pregunta, bueno, ¿cómo te hace sentir eso? No, como si yo no lo pudiera cuidar. Y yo también lo puedo cuidar, ¿cierto? O parejas que me dicen, ve, lo que pasa es que yo encuentro una mirada de desaprobación cada que voy a hacer algo. Entonces, claro, es que es normal porque tú lo tuviste en tu vientre, tú has vivido con ese ser por 40 semanas y tú estás más consciente de las necesidades, pero si no le abres el espacio a ese otro, claro, te vas a sentir más cansada, te vas a sentir más frustrada, porque además aparece la frustración, porque, ¿y por qué no hace las cosas como yo le digo? Se aparece, ¿cierto? Total. Y eso genera una experiencia muy, muy particular a nivel psicológico que lo he escuchado de muchas mujeres y es el sentimiento de soledad. Entonces me siento muy sola en el maternaje. Y sí, es que es una experiencia que te lleva a eso. Te lleva porque, como te decía, se compenetran psicológicamente tanto que sientes que vas perdiendo un poquito de tu ser para poderle entregar tu ser a ese nuevo bebé, pero tampoco te abres a que otros te puedan apoyar. Ok. Y en ese abrirse, a mí me parece muy importante mencionar que ya normalmente durante la gestación la pareja sufre como como que se desvinculan un poco. Hay personas que me ha pasado que no quieren las parejas de pronto tener relaciones sexuales con la pareja, se distancian porque no quiere el beso, el abrazo, la mamá quiere más estar como en esa zona tranquila, ¿sí? Entonces hay una desconexión, yo diría que física y también como psicológica o afectiva con la pareja, y qué importante es entender que en algún punto eso también debe empezar a mejorar, ¿sí? Porque tú hablabas un poco de cuando la mamá se cierra tanto, entonces la desaprobación cuando el papá vaya a hacer algo. Si el papá va a hacer algo, entonces no lo deja. Si lo va a hacer es porque lo está haciendo tal cual como ella dice, ¿sí? Y tengo papás que me dicen es que no confía en mí, ¿sí? Ella cree que yo no soy capaz de cuidarlo. Entonces, claro, todo eso sigue sumando es a la desconexión de la pareja. Y en un punto, Cata, que es así la pregunta para ti, es importante después del nacimiento, en ese primer mes, segundo mes, empezar a pensar en la conexión con mi pareja, o todavía la mujer no está como para estar pensando en eso y está más enfocada en su bebé, pero yo lo considero como importante en algún punto que la mujer diga, listo, o sea, ya pasé el tema del parto, necesito volvernos a conectar, porque finalmente son pareja, ¿sí? Con respecto a eso, las experiencias son múltiples, Ok. ¿cierto? Porque también el proceso, hablamos de 40 días, pues supuestamente qué es lo que es la dieta, qué es lo que socialmente conocemos y cuidamos, pero el posparto puede durar hasta 2 años. Okay. Entonces es muy importante pues como que sepamos que no son los 40 días tajantes que dice la sociedad, sino que la mujer está en un proceso de reacomodación y el hombre o la pareja también está en un proceso de reacomodación. Esas reacomodaciones varían, como te decía, por la estructura familiar, por la estructura de la pareja, porque cada pareja es distinta, porque cada persona es distinta, ¿cierto? Yo he encontrado parejas que dicen, no, desde los 3 meses, pues es más, nunca dejamos de tener relaciones sexuales, por ejemplo. Pero también tengo, pues como experiencias de parejas que me dicen, no, pues como hasta el año, porque también hay que comprender que como todos esos cambios físicos impactan tanto, y pues la zona vaginal fue la zona más afectada. Entonces es normal que la mujer diga como, uy, ¿será que me va a doler? Y eso que estamos hablando de partos completamente normales, ¿cierto? Pues entre lo que llamamos normales, que son, pues que hay un desgarro y simplemente se hace pues como la unión, ¿cierto? O que no hubo desgarro porque a veces no hay desgarro, pero a veces los desgarros son más profundos, ¿cierto? Y eso es una experiencia dolorosa. Entonces eso también puede impactar
en la apertura que tenga la mujer para una relación sexual. Pero me parece muy importante mencionar, Laura, que la pareja no es solo la relación sexual. Eso estaba aquí pensando porque cuando yo decía como en la conexión, también me refiero es como a empezar a tener en cuenta al otro, a empezar a unirme con el otro. Yo diría que la parte sexual sería lo último, como hablándolo como lo estás diciendo ahorita, pero yo digo esa otra conexión de empieza a darle tareas, empieza a confiar más, empieza a tenerlo más en cuenta, porque he tenido, todas las experiencias son distintas, pero he tenido como situaciones en las que, sobre todo con pacientes, por ejemplo, tengo un paciente que me decía, es que ya no duerme, porque cuando me toca a mí cuidarlo, ella se despierta porque no confía en que yo lo pueda cuidar bien, entonces ella el tiempo de dormido y el de descanso de ella no se está dando, y creo yo que eso genera como más desconexión, no tanto de lo físico, sino como en la dinámica de pareja como tal. Exactamente, entonces entender que cuando tú haces pareja, la haces pareja para todo. O sea, para lo económico, para las tareas del hogar, para el cuidado de los hijos, para el cuidado contigo mismo y con el otro, ¿cierto? Entonces, esa conexión también es, vení, vos, ¿qué sentís? Porque es que uno dice, es que es la mujer la que está cansada, la mujer sí tiene una carga mayor, eso no lo vamos a negar, eso no lo vamos a cuestionar acá. Pero eso del sueño, la pareja también está cansada, porque la pareja también tiene dificultades para dormir, o el bebé llora, entonces también lo despierta o la despierta, ¿cierto? Entonces esa pareja también está en una condición particular a la que se está adaptando. Entonces, ratos de conversación, lo que pasa es que decimos que es muy difícil porque es que el bebé siempre está despierto, el bebé siempre necesita algo, y sí, el bebé siempre está despierto, el bebé siempre necesita algo, pero sacar 5 minuticos para contémonos cómo estamos. Mirémonos y digamos como, ay, cómo estamos de desordenados. No he tenido tiempo de lavarme el cabello, no he tenido tiempo de depilarme las cejas, por ejemplo, y el otro, entonces no he tenido tiempo de motilarme, no he tenido tiempo de hacer muchas cosas, y reírse de eso también, que es muy importante. Claro, es un momento en el que vitalmente la energía está puesta en el cuidado del bebé, porque es un ser vulnerable que tiene muchas posibilidades de complicaciones, ¿cierto? Pero que usted pueda compartir eso con el otro genera conexión. Exacto. O que usted esté dispuesto o dispuesta a hacer actividades diferentes, por ejemplo, vámonos a caminar con el cochecito. El bebé está en el cochecito y ustedes pueden ir hablando, ¿cierto? Que usted le reconozca ambos, ¿cierto? Esto es pues bidireccional, porque una pareja siempre es bidireccional. Las cosas que está haciendo, el esfuerzo que está haciendo, eso también genera conexión, porque sí, cuando llega un bebé, las dinámicas cambian, eso es innegable. Pero también las dinámicas van a cambiar y los impactos de esos cambios en las dinámicas van a depender mucho de lo que nosotros hagamos y de cómo lo hagamos, ¿cierto? Okay. Qué importante, Cata, como este momento para las personas que o lo están viviendo y se sienten un poco estresadas y que a través de esta información puedan encontrar como esa calma y esa orientación, y también para quienes están a punto también de vivirlo. Ya retomemos como cuándo empieza entonces. Hay una cosa que hablábamos ahorita, voy a hacer un paréntesis, y es que vuelvo a mi hermana, que es la experiencia más cercana que tengo como en el tema de la maternidad, y ella me decía, Lau, es que yo en algún punto sentí como que me desconecté de mí, y yo decía que Lara, que es mi sobrina, pues cambió a mi hermanita, o sea, siendo gemelas y conociéndola de toda la vida, cuando mi sobrina nace y yo veo a mi hermana como mamá, yo me sentaba en la sala, en la casa de ella, cuando fui a visitar la sobrina, y yo decía, mi hermanita es otra, ¿sí? Y para bien, o sea, eso no quiere decir que esté mal, pero también es la importancia de que los que estamos fuera de ese proceso lo entendamos, porque a veces tenemos grupos de apoyo, y cuidado con esto, pues como que criticamos o señalamos o nos sentamos como a esperar a que la mamá vuelva a ser como antes, ¿sí? Cuando eso probablemente nunca vaya a pasar por todo lo que sucedió en ese proceso de gestación y parto, y ya con todo este proceso de la maternidad. Entonces,
Qué rico hablar de lo que pasa y se queda, que es el tema de los cambios, y pensando un poco en mi hermana, en que ella decía, yo no sé si yo vuelva a ser como antes, pero me gusta mucho en lo que me he convertido en esta faceta de mamá, y qué rico también que abracen esos cambios, no desde la nostalgia de lo que ya no son, por ejemplo, o que no van a volver a ser, sino desde el entendimiento y la aceptación de esos cambios y de eso nuevo que son. Entonces ahí es donde quería preguntarte, en qué momento como de ese proceso, después de que nace el bebé, la mujer empieza como a volver un poco a tener más clara la identidad, como que se empieza a calmar otra vez el hecho de lo que hace, de lo que empieza a retomar su propia vida, entonces la que hacía ejercicio, la que cocinaba, la que salía con sus amigas, o sea, que empiezan como a tener otra vez como, sí, parte de esa vida anterior de vuelta. Ay, qué pregunta tan difícil. Porque mira, yo creo que es una experiencia compartida por todas las mujeres que hemos gestado y que ejercemos la maternidad. Incluso yo me atrevería a decirlo también para las parejas, porque también cambian en su forma de ver el mundo, en su forma de entender las cosas, en su forma de reaccionar, ¿cierto? Porque algo chévere que tiene la maternidad y la paternidad es que al ser una crisis, pues de las crisis no salimos iguales, sea la crisis que sea, ¿cierto? Entonces, la idea de entender todo este proceso como una crisis es también la idea de poder entender los cambios y poder abrazarlos y acompañarnos de esos cambios. ¿Cuándo volvemos? Yo creo que no volvemos nunca a ser los mismos, jamás, jamás, porque en todo el proceso vital de los hijos nosotros vamos cambiando también, nosotros nos tenemos que ir adaptando también a esos procesos vitales de esos niños, pero me gusta también entender que todo es temporal. ¿Qué significa que todo es temporal? La lactancia es temporal, porque la lactancia es un tema muy complejo para las mujeres, y la lactancia es temporal, en caso pues de que usted lo quiera hacer, porque también tenemos la posibilidad de no hacerlo. Yo soy pro lactancia. Yo lacté, si yo hago las cuentas, yo creo que yo lacté como 4 años de mi vida, ¿sí? Pero quien no lo quiere hacer tiene otras posibilidades, ¿cierto? O no puede. O no puede también, ¿cierto? Tiene otras posibilidades. Usted no va a cargar, por ejemplo, yo en estos días pensaba, yo no puedo cargar ya a mis hijos. Pues mi hijo mayor, él tiene 7 años y ya pesa 26 kilos, o sea, es más de la mitad de lo que yo peso. Yo ya no lo puedo cargar, yo, pues, físicamente no lo puedo hacer. Entonces, y cuando lo podía hacer, yo decía, ay, qué cansancio, yo no lo quiero cargar más. Y es normal que usted no lo quiera cargar más porque usted está cansado, ¿cierto? Pero entonces también entender que todo es temporal también te va a ayudar como a llevarlo de una manera más tranquila, ¿cierto? Es temporal que el biorritmo del sueño esté desacomodado. ¿Por qué es temporal? Porque al ser un biorritmo, usted puede pelear con el asunto los primeros 6 meses, pero se da cuenta que al año y medio es cuando se regulariza el sueño. Pero se regulariza, y entonces usted va a dormir un poquito más, no va a dormir del todo. Yo no he podido recuperar, mi niño tiene 7 años y yo no he podido recuperar el sueño del todo, pero ya sé que él duerme toda la noche, ¿cierto? Entonces yo ya puedo recuperar más sueño. También me implica que, pues, si usted hace un pare en su vida profesional, ese pare no va a ser para siempre. Usted puede reactivarse, por ejemplo, cuando entran al colegio, porque cuando ya entran al colegio, pues ya ellos prácticamente pasan la mitad del día en el colegio. No es que se vuelva más sencillo, eso sí quiero ser completamente franca y sincera, no es que se vuelva más sencillo porque aparecen otras responsabilidades. Entonces aparece la responsabilidad de llevarlo al colegio, de recogerlo en el colegio, de las tareas, de estar pendiente del uniforme, que yo no le puedo pedir a un niño de 7 años que esté pendiente de su uniforme, de que esté pendiente de sus tareas, yo le tengo que acompañar, ¿cierto? Pero también me va abriendo momentos para hacer ejercicio, me va abriendo momentos para acostarme a ver televisión, ¿cierto? Momentos para las parejas. Y aquí, por ejemplo, tener y contar con otras redes de apoyo es muy valioso. En mi caso particular, pues mis redes de apoyo pues son mi familia, específicamente mi suegra y mi mamá, pero mis hermanas también. Cuando yo les digo SOS, tengo que atender un paciente, y todas se ponen en modo vamos a ayudar a Cata. Entonces también ha sido muy importante porque, por ejemplo, ya cuando ellos van ganando más independencia,
me permiten tener más tiempo con mi pareja y ahí se recupera la pareja más. Ojo, porque si yo dejo perder mi pareja se pierde a los 3 meses, a los 6 meses o a los 10 años, ¿cierto? Porque la pareja también es un proceso de cuidado continuo. Pero si yo he venido cuidando a mi pareja, cuando ellos tienen más independencia, yo puedo, por ejemplo, volarme un fin de semana. Exacto. Y obvio, con las medidas y las precauciones del caso, no todo tiene que ser así. Si yo no tengo una red de apoyo, yo puedo buscar otras opciones. Y las redes de apoyo también tienen que tener cuidados, pues porque no estamos ajenos a los temas de abuso sexual, no estamos ajenos al asunto de los maltratos, ¿cierto? Por eso tienen que ser personas en las que yo confíe ciegamente, porque si usted no le deja las llaves de su carro a cualquier persona, usted no le puede abrir la puerta de su casa a cualquier persona, ¿cierto? Entonces, en esa tarea hay que contar con redes que a mí me generen esa tranquilidad y esa confianza, y yo voy recuperando. Okay. Bueno, Cata, yo estoy aquí como súper feliz de saber que vamos a entregar esta información a las mujeres y a los papás que están viviendo este proceso, que lo van a vivir, porque siento que es una información de muchísimo valor. Darte las gracias por acompañarnos, por entregarnos tanto de tu experiencia, tanto como mamá como profesional. Y bueno, un último mensaje para estas mamás y papás que están viviendo el proceso, lo van a vivir. ¿Qué les quieres decir ya para cerrar? Yo les quisiera decir que son unos valientes, porque no todo el mundo se atreve a esa tarea tan grande y tan importante. Entonces, mis felicitaciones, mi acompañamiento siempre si ustedes llegan a necesitarlo, y también mi alabanza, porque es que es una tarea muy grande, es una tarea muy importante, en la que se nos ha dicho que es muy fácil, en la que se nos ha dicho que estamos casi que preparados para ello, y mentiras, eso no es así, ¿cierto? Entonces, ser papás y ser mamás es de valientes, así que mis felicitaciones, y recuerden que no están solos. Busquen siempre acompañamiento, busquen siempre sus redes de apoyo, busquen a profesionales. No toda la información que se encuentra en internet es certera, ni es valiosa, ni te va a ayudar, ¿cierto? Entonces, por eso siempre mi llamado también es a buscar ayuda profesional, información de calidad, información que te nutra. Okay. Bueno, Cata, muchas gracias a ustedes también por escucharnos, por vernos. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Psicología para la Vida Real, y que activen la campanita para que puedan saber cuando montamos un nuevo episodio. Recuerden también que el podcast está en Spotify y está también en Apple Podcasts para que lo escuchen, y esa es la mejor manera de poder apoyarme en este proyecto. Hasta la próxima, chao.